Síguenos y gana premios. Sintonizando Radio Televisión Oriente del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Canto a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Canto a la vida y a la libertad. Les damos cordial bienvenida a esta edición de hoy. Queridos amigos, lamentamos tener que comunicarles que ha fallecido nuestro gran amigo de toda la vida, el señor Sentido Común. Estuvo entre nosotros durante muchos años. Nadie sabía a ciencia cierta qué edad tenía. Los datos sobre su nacimiento hacen mucho que se han perdido entre los vericuetos de la vida y la burocracia. Será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como lo ético como principio básico, el orden y la limpieza, la integridad, la puntualidad, la responsabilidad, el deseo de superación, el respeto a las leyes y los reglamentos, el respeto por el derecho a los demás, su amor al trabajo, sus esfuerzos por ahorrar y gastar de acuerdo a las necesidades. El señor Sentido Común vivió bajo dos simples y eficaces consignas: no gastes más de lo que ganas y los adultos están a cargo, no los niños. Don Sentido Común perdió terreno cuando los padres atacaron a los maestros solo por hacer el trabajo de intentar disciplinar a sus ingobernables hijos, en el que ellos fracasaron, o cuando se confundieron los derechos humanos con no castigar la delincuencia, quitándole la autoridad a la justicia y a los funcionarios de orden y seguridad. Don Sentido Común perdió el deseo de vivir cuando los medios de comunicación vendieron su pluma al mejor postor, perdiendo la ética y acallando la verdad, dando paso al escándalo de la farándula y a la información incompleta y tergiversada. Su ataque fulminante ocurrió cuando vio a Chiqui Pereira en el Festival de Viña del Mar. La muerte de Don Sentido Común fue precedida por la de sus padres, verdad y conciencia; la de su esposa, prudencia; la de su hija, responsabilidad; y la de su hijo, raciocinio. Le sobreviven sus tres hermanastros. Solo reconozco mis derechos. Los demás tienen la culpa. Soy una víctima de la sociedad. No hubo mucha gente en su funeral, porque muy pocos se enteraron de que se había ido. Si aún recuerdas a Don Sentido Común, por favor, ayuda a que otros lo recuerden. De lo contrario, únete a la mayoría y no hagas nada. Es por esto mismo que los seres humanos se dividen en dos bandos: los que aman y construyen, y los que odian y destruyen.
Y recordando de la semana pasada, lo único que necesitas hacer para esclavizar a la gente es asustarlos. Si puedes encontrar una manera de asustar a la gente, puedes hacer que hagan lo que quieras. Hermann Göring. Recordemos cómo de niño nos metía, y hoy metemos a los niños, miedo. También lo hace el celular, la televisión. Y él dice que dicen sin presentar pruebas ni veracidad. La amenaza empresarial de que te despido, y hay mucha gente que quieren trabajar, y con eso hacen contigo lo que quieran, te explotan, te malpagan, si es que te pagan, como la municipalidad de Yurimaguas, que paga con atrasos. El miedo, el asustar a la gente. Ahí está el cuco, el tunchi y otros muchos miedos con los que convivimos. Inexistente, pero qué fuerza tiene. ¿No ha visto a una señora que anda sin un niño como yo? ¿Recuerda? Muy bien, buenos días con todos ustedes, buenos días para todos ustedes. Sábado 12 de noviembre del 2022. Un saludo para esos hombres y mujeres tras 10 rejas, algunos y algunas. Hoy recibirán visita. Anoche había como 40 personas, a eso de las 9, haciendo ya su cola, esperando, no se queden dormidos, ahora dentro. ¿Por qué estas colas? ¿Qué significa? ¿A dónde puede llegar? Nos hacemos muchas preguntas que por no tener la respuesta ahí la dejamos, pero sí nos lo preguntamos con preocupación. Si bien no depende del INPE, porque es de la puerta para afuera, sí el sistema penitenciario tendría que estudiar mejor para el ingreso de visita, con más agilidad, con más fluidez, procurando evitar esto. Y las familias también tendrían que poner su granito de arena para evitar esto. Como decimos algunos, si hoy es así, ¿cómo será para la Navidad? Saludos a todos ustedes, hombres y mujeres, al personal penitenciario también. Y el lunes estamos de fiesta, de agradecimiento al Dios de la vida, por la vida de una persona que ha dado y sigue dando vida en Yurimaguas, aunque ahora temporalmente, como la lluvia, va y viene. Nos referimos al Padre Carlos Murallari, que el lunes cumple sus 15 años. Desde aquí lo felicitamos, esperando que haya llegado de Tarapoto, suele venir en las noches del viernes. Un cariñoso saludo y que Dios te siga bendiciendo con esa situación de salud que tienes, pero estás fuerte, con ganas de vivir, de seguir viviendo y aportando para que tu pueblo, porque es tu pueblo, sigamos despertando y salgamos de la escola de la miseria, de la escola de la explotación, de la escola de la humillación, como la que vemos en el Banco de la Nación. Hace un momento he pasado por ahí, abren a las 9 y ya tiene una cola que parece que estamos en pandemia todavía. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Todos queremos bono. ¿Qué consecuencia tendremos? ¿Por qué no pedimos dignidad, respeto, trabajo, sueldo justo, mejores condiciones en tantas cosas? Respeto guarda respetos. En Tarapoto hay 2 personas
de Yurimaguas por accidente conocido. Uno ahí, cerca del Banco de la Nación, y el otro en la carretera entre Yurimaguas y el kilómetro 8. El de Yurimaguas y entre el kilómetro 8, el amigo Bruno, según versión de su esposa, dio la vida por su hija, a la que, digamos, tiró de la moto cuando vio el vehículo venir de frente. Parece que a la niña no le pasó más y él se llevó todo, dando la vida por su hija. Pero, ¿por qué los accidentes? En la ciudad, fuera de la ciudad. Y no será, porque no hay policías, claro, que están ocupados en las batidas. Informales, hay minería informal y hay batidas informales, por lo que siempre decimos. Pero mientras lo sigamos permitiendo, ellos se van a seguir llenando el bolsillo. Bien, gracias, provecho. Cuestionante todos estos accidentes. También hay una señora de Yurimaguas con motivo de salud del corazón en espera de una operación, y conversando con ella, el seguro de salud en cuanto a las medicinas o atención que ahora necesitan cubre muy poco, pero dinero hay. Somos un país rico, pero miren cómo vivimos, porque lo estamos permitiendo. ¿Qué se hace con el dinero del seguro, igual que el del SIS? Es mejor hacer cola para un bono de 2 días que vivir dignamente siempre. Bien, comparto con ustedes una preocupación personal de lo que veo y analizo. Si estoy equivocado, me ayudan a darme cuenta. Propaganda. Se sigue vendiendo ese televisor LG o LG Smart 32 pulgadas. Ahí está el número de teléfono para cuando acabe el programa pueden llamar y podemos coordinar. Hay un tema de actualidad por el evento mundial que ha habido de los grandes del mundo, los que quieren salvar el mundo, los que están salvando el mundo desde Adán y Eva, porque ellos son los que ya existían en aquella época. Desde entonces están salvando el mundo con el llamado cambio climático. El diario La República del domingo 6 nos presenta una foto de una ciudad halagada, ¿cuál será?, con el agua hasta la rodilla aproximadamente, por lo que vemos en la foto. Y más allá de la noticia es el lenguaje que utiliza. El mundo entra entre la alarma climática y la sed de energía. El lenguaje que usa. Jefes de gobierno se reúnen en Egipto a fin de reunir esfuerzos para mitigar las consecuencias del cambio climático. Pobreza, muerte, hambre y migraciones masivas. Y yo me pregunto, ¿por qué África es pobre? Y habría que ir a su origen. Hoy la culpa o la responsabilidad puede ser de los africanos, pero hay una raíz que hay que solucionar primero. Esta conferencia COP20, entre llamamiento de alarma contra el calentamiento del planeta y un gran nerviosismo por el desabastecimiento energético. Desabastecimiento energético. Habría que estudiar cómo fue el boom del petróleo, cuando en muchos países funcionaba el tren a carbón y de un momento a otro el boom de carreteras, camiones, todo vehículo que usa petróleo.
cómo fue el boom. También se habló de crisis de petróleo que nunca llegó. Y si van optando por la energía eléctrica en el transporte, ¿por qué algunos países tienen reserva de petróleo? Se conoce como COP a la Cumbre Mundial del Clima, que se reúne cada año, con excepción del 2020 por pandemia, y que representa el órgano supremo de todas las toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a través de los jefes de Estado y de Gobierno o de sus ministros, para intentar mitigar la crisis climática. Esto como el FREDESA, cada año saca un documento que nunca se cumple. Entonces la pregunta es, ¿por qué no han mitigado la crisis si ellos son los que saben todo? Más ayuda para la adaptación, o sea, nos tenemos que adaptar a lo que ellos digan. ¿Por qué el cambio climático? ¿Cuál es la verdad del cambio climático? Son casi 200 miembros y se reúnen para estudiar el cambio climático, la no emisión de CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera. Casi 200 miembros. ¿Cuántos aviones han usado para este evento? ¿Cuántos coches? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuánto aire acondicionado, que también emite CO2 y calentamiento? ¿Cuánto ha contaminado este evento? ¿Cuánto ha perjudicado a ese llamado cambio climático? ¿Y ahora nos van a poner la solución? Al pueblo, lo de siempre. Exprimimos al pueblo y ellos. Uno de los grandes retos de la cumbre será la articulación de un mecanismo de pérdida y daño para compensar económicamente a los países más vulnerables por sus esfuerzos para mitigar el cambio climático mundial, del que apenas son responsables por su escasa industrialización. Si entiendo bien, los países que no contaminan son los más contaminados. Condorito, Condorito. ¿Por qué son vulnerables estos países? Y ahí va dando una serie de datos de las reuniones tenidas. La emisión de gas efecto invernadero. ¿Por qué todo esto? ¿Quién quema los bosques? ¿Por qué no viajan esta gente en aviones comerciales? El mundo ya vive las consecuencias del cambio, de ahí que se requiere la acción inmediata de los gobiernos. O sea, ellos hacen el problema, los malos somos nosotros, y ahora allí vienen a poner la solución, como debe de ser. El lenguaje que utiliza. En este sentido, podemos revisar, por tanto, París 2015, o sea, 2 hacia atrás. París 2015. Y tiene las 10 claves del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Algo que no se ha cumplido. Algo que todos los países no firman, pero van a reunirse y a contaminar, pero luego no se comprometen. El objetivo, mantener el incremento de temperatura global, o sea, que no suba más de 2 grados. Evitar efectos catastróficos para los países más vulnerables. ¿Quién contamina más? ¿Quién sufre más las consecuencias? ¿Quién paga más? Segundo objetivo, reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Mantener un equilibrio
Es algo así como el equilibrio entre la basura fabricada y la basura reciclada. Contribuciones nacionales. Todos los países deben comunicar cada 5 años su contribución de reducción de emisiones del GEI. ¿Lo harán? Esa tarea nunca la cumplen. Como no están en la escuela, no tienen que hacer la tarea. Responsabilidad y financiamiento. Reconoce la responsabilidad histórica de los países desarrollados y se les exige continuar mostrando liderazgo en la lucha, lo cual no se da. China y Estados Unidos son los más contaminantes y los que menos hacen, pero van a estos eventos a contaminar. Responsabilidad y financiamiento. Ya se le pide transparencia y honestidad. Adaptación, objetivo 5. Por primera vez incluye una meta global cualitativa en adaptación que consiste en aumentar la capacidad de adaptarse. Nos van a poner el sol para que nos acostumbremos a solearnos. Será. Fortalecer la resiliencia, salió la palabra mágica, que significa, y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Otra pildoraza, por tanto. Establece como fin proteger a las personas, los medios de vida, los ecosistemas, teniendo en cuenta la necesidad de urgente e inmediata. ¿Quién quema los bosques? ¿Quién contamina los ríos? Pero hay que proteger el ecosistema. Y para eso inventamos la Autoridad Nacional del Agua, que le vemos pasear por Yurimagua, porque las aguas están cada día más contaminadas. Pero bueno, están trabajando. Por lo menos mueven la camioneta para que no se oxide. Que reporten, ¿no? La capacidad de adaptación, o sea, hacer lo que ellos dicen, vivir como ellos quieran, comer la basura que nos fabrican. Sexto, pérdidas y daños. Son los efectos del cambio climático a los cuales un país ya no puede adaptar, como las tormentas extremas o la subida de nivel del mar. Subida del nivel del mar. ¿Por qué sube? ¿Cómo sube? Acuerdo reconoce la necesidad de medidas de apoyo con respecto a las pérdidas y los daños, pero no establece metas concretas en cuanto a la indemnización. Me cuido, porque si tengo que pagar todo, no dejan de contaminar y tampoco pagan. Curioso, ¿no? 7. Mecanismo repotenciado. Reconociendo el rol de los bosques. ¿Quién quema los bosques? ¿A quién se le vende los bosques primarios? ¿Estará viendo esto el Grupo Romero y otros? Hablan de desarrollo sostenible. ¿Qué es eso? Balance global y transparencia. La información se someterá a un examen técnico por expertos, la otra palabra mágica, sobre todo desde la pandemia. Es el Dios inexistente, pero hay que alabarlo. Que será transparente y no punitivo. O sea, pueden hacer las cosas mal, pero nunca se les castiga. Claro, si ellos hacen las leyes, no van en contra de ellos. Pero no podemos decir que en el papel se preocupa de nosotros. Forma legal. Tratado internacional vinculante, pero no se plantean sanciones para los países que no cumplan con los compromisos. Entonces, aplicación. Se espera, algo que ni ellos se creen, que los 195 países, era París 2015, firmen, pero no firmaron todo. Y algunos que firmaron, después retiraron la firma. O sea, esto quedó en nada. Habría que leer el contenido, que será para el próximo programa, y ver realmente cómo va todo esto. En este sentido, ustedes pueden buscar en Internet también, y dice el diario El País, COP27, Estados Unidos encabeza la lista de morosos en la financiación climática para los países en desarrollo.
Ellos pueden ser morosos, dicen lo que no hacen, más claro no puede ser, pero siguen haciendo reuniones todos los años, contaminando para salvar el mundo, salvándose solo ellos. Repito, pueden buscar en internet cómo nos imponen restricciones e impuestos para el cambio climático, sabiendo que es una gran mentira en la política de ellos. En internet está. Pongan lista de morosos en la financiación climática para los países en desarrollo y va a salir algunos artículos del diario El País, donde sacan claro que países como Estados Unidos, China y otros no pagan, deben, pero van a cambiar el clima de su bolsillo. Otras curiosidades. El Perú es el país con la seguridad alimentaria más alta de Sudamérica. Eso está en RPP, Internet. Hay un video de la noticia, ¿no? Inseguridad alimentaria. ¿Por qué? ¿Perú no produce? ¿O lo van a esconder para luego decir que hay recesión? Hablan del hambre de países, los países que no conocen hambre y que han ocasionado muchas veces ellos, pero nos van a traer la solución. Pero como Perú somos un país interesante, parece que ha vuelto a gobernar Fujimori. ¿Recuerdan las campañas de ligadura de trompa? Pues ahora también está en RPP, vasectomía gratis en Perú. MINSA lanza campaña de planificación familiar. ¿Planificación familiar? Vasectomía gratis. Si te tienes que operar de la próstata, no hay neurólogo o médico, como se llame, o tienes que pagar. Si es para cortarte la pichurra, es gratis, porque así no nacen más niños, que es lo que quieren. ¿En qué se emplea el dinero público? Se siguen escuchando quejas de gente que van a la posta y no la atienden o le dan un caramelo, pero hay dinero para esto. Y en el periódico también tenemos dos noticias curiosas. ¿Dónde está? Bueno, una es: huyeron 5 italianos y 2 peruanos que cayeron con 300 kilos de cocaína. Esto está en La República del día 9 de 11. Huyeron 5 italianos y 2 peruanos. Tenían exceso de excarcelación, les dieron libertad. Claro, no iban a ir al juzgado a sentarse, a tomar su jugo mientras que los llaman. Huyeron. Pero no se preocupen, que la ardua labor de la policía los va a encontrar. Y la otra noticia: adolescente sicario, el nuevo rostro del crimen organizado. Pero esto es como el cambio climático, aparece y desaparece. Esto de que los adolescentes son los nuevos sicarios se repite cada cierto tiempo como noticia, porque no ha dejado de serlo. Pero lo sacamos de vez en cuando. La pregunta es: ¿por qué los adolescentes son sicarios? ¿Por qué no se ha solucionado esta realidad humana? Nos vamos a ir con Lazarillo de Tormes, como un resumen de su vida, y a lo mejor nos ayuda a entender lo de los sicarios de hoy día. Amigo Alfonso, Saurón Lazarillo de Tormes.
enero y mayo se ha retenido a 143 menores en Lima. La cifra en el Callao llega a 483 hasta agosto, y varios de ellos por sicariato y extorsión. La pregunta es ¿por qué? Y en esta canción, a mi parecer, hay lo que podríamos llamar pautas para un gobierno municipal, para su trabajo como sociedad, con los barrios, con la gente, con la realidad humana, que no sea solo obras y obras. Fui criado en un ambiente hostil. ¿Cuál es el ambiente de nuestras ciudades? ¿Y por qué ese ambiente? Sobreviví robando. Mi pobre y triste madre. ¿Cuál es la situación de muchas madres hoy día? A pesar del Día de la Madre, el Día de la Mujer, etc. Que me entregó a un ciego, que será mi amo y yo sus manos. Los menores que están trabajando. ¿Serán futuros? ¿A quién nos entrega hoy el Estado? La madre lo entregó al ciego. ¿El Estado a quién nos entrega? A la empresa privada que nos explota. A un sistema que va en contra de nosotros. Es el Estado, el gobierno, el que nos entrega, como aquella mamá entregó a su hijo. Recordamos que hay un país que se llama Haití. ¿Y cuál es su condición? Somos vecinos. Claro, en la época de Lazarillo de Torme no había programa Juntos, que soluciona todo. Y por eso la mamá lo tuvo que entregar a un patrón que explota, a un obrero explotado. La política económica de hoy día no es eso, pero lo quieren tapar con bonos y programas sociales que nos tienen más empobrecidos. La picaresca se adueñó de nuestras vidas, una vida tan cruel, donde no había salida. No es la realidad hoy de muchos adolescentes y jóvenes. Hay una parte de ellos, de su familia, y una parte de la sociedad por medio de los gobiernos, entre otras cosas. El viejo me enseñó el arte de engaño, del engaño, sí. Me sentí más fuerte cada día. ¿Qué nos enseñan hoy las redes sociales? Son públicas. ¿Qué nos enseñan hoy la policía? ¿Qué nos enseña hoy las instituciones corruptas? La vida es una batalla, la suerte que hay que vencer, y cuando te ataca el hambre ya no hay nada que perder. Sí. Lamentablemente, muchas de estas personas con poquitos años de vida piensan que ya no tienen nada que perder y le da igual todo. El ciego, el escudero, el fraile o lo hago así, jamás me dieron tanto como yo les di. ¿Cuánto nosotros como ciudadanos le damos al Estado, a los gobiernos? Y entre limosna mendigado por las calles, con la avaricia de quien nunca se complace. Quieren más, como los gobiernos corruptos, quieren robar más. Dejé a mis amos porque no creía en milagro. Seguí el camino que siguen los fracasados. Parte de las cárceles será un almacén de fracasados o de personas que no tuvieron oportunidades. Me hice un hombre honrado. Hay gente que cambia, ¿sí? El cuento me quiso casar con la princesa, pero siempre amé a la sirvienta. ¿A qué se referirá con esto? Ahí lo dejamos. Para la historia fui un perdedor, como la mayoría de los encarcelados. Para muchos ya son perdedores. Un pillo sin futuro, un tunante, un pobre ladrón. Pero luché contra la miseria de un siglo de oro que se olvidó que lo que no mata te hace fuerte y pule el corazón. En este sentido, ante esta situación, están las palabras del Papa Benedicto cuando visitó Auschwitz, que refleja una situación de crueldad, como ahora ha sido la pandemia, donde explica un poco la situación
que hay, lo que ha significado. Y en un momento dice, ¿cuántas preguntas se imponen? Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Dónde estaba Dios cuando estos adolescentes delinquen? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, ese triunfo del mal? Referido a estos jóvenes. Pero la pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros como sociedad? ¿O solo existimos para juzgarles y mandarles a la cárcel? Y ahí hace una interesante reflexión el Papa Benedicto, aplicable a situaciones como las que vivimos hoy día nosotros, como la de los adolescentes sicarios. Ahí queda que como sociedad tenemos una parte en la irresponsabilidad y una parte en la responsabilidad de solucionar. Y quiero mandar saludos antes que se me olvide a esos amiguitos, Amy, Adriana, Bruno, Mateo, Alexa, Valeria, Aris, Matías, Gia, Valesca, Stephanie, Junior, Enzo, Ladis, Ariana, que están aprendiendo a saber dónde viven, cómo se llama el barrio, la calle, cómo se desplazan de su casa a la escuela o a otros lugares para estar ubicados. Por un saludo para todos ellos. Y el amigo Alfonso nos tiene unas fotos históricas que tal vez hayan quedado ya al museo, pero por eso las queremos sacar antes que se apolillen. Échale, amigo Alfonso, esa fotito que nos ha buscado. ¿Recuerdan o ya se olvidaron lo que hacían, lo que psicoseaban con esto? Decía que había un bicho peligroso en todo el mundo y por eso había que hacer esto. Pero curiosamente solo lo hacía en los centros de las ciudades. Los demás, que nos parta un rayo. ¿No? Esta limpieza, esta higienización, solo lo hacían en las calles del centro. No sé si el bicho ya lo han matado, se ha muerto, se ha jubilado, ya no se limpia. No sé si hubo que hacerlo entonces, por las razones que nos daban. Porque si era verdad, ¿por qué no toda la ciudad y todas las ciudades? Pero se trataba de higiene. Poco más nos mentían la manguera por el poto para limpiarnos por dentro. La pregunta, ¿y hoy el municipio y Ministerio de Salud se preocupan de la higiene? Vayan a los baños públicos de los paraderos de autos de ómnibus, de algunos restaurantes, y vean la falta de higiene. Vayan al mercado, que es responsabilidad del municipio, cómo está la falta de higiene. Ya pasó la historia, ya se comieron el dinero, ya no hay dinero para limpiar. No queremos que nos psicosen. Queremos que la limpieza es una prevención de enfermedad, es una forma de vivir saludable. Pero claro, como ya no hay dinero para ese bicho, ya no hay que limpiar. No digo que se limpie así las calles. Primero, responsabilidad de todo, de no ensuciar. Y cuando esté sucio, la tarea del municipio es limpiar. En las calles nuestras, donde vivimos, cada ciudadano podemos limpiar una partecita, pero eso no nos gusta, ¿verdad? Bien, pues ahí estaba esto. En este sentido, me voy con mi amigo Tobías. Gracias, Alfonso. Un sacerdote que en paz descanse, allá de las Españas, que escribía algunas cositas de vez en cuando, que publicó en algún periódico y luego recopiló. Y hay un artículo que se llama El arte de la política. Ante la situación política entonces del pueblo donde él vivía y
Para ello, dice que leyó un artículo sobre cómo hemos desfigurado muchas virtudes cristianas y no pocos valores humanos, con el sencillísimo mecanismo de llamar a esto y a aquellas con otros nombres. El cambio de nombre es lo que hace la política. Juntos vamos a salir de esta. Suena bonito, solo han salido ellos. Y así las palabras resiliencia, ideología de género, feminismo, progresismo, y le vamos cambiando el nombre. Y entonces transcribe el mensaje de un pastor, Joe Gruit, que le habían invitado para abrir la sesión de constitución de la Alta Cámara. Y sus palabras fueron las siguientes, que le leo y traslado aquí, a Yurimaguas, al Perú, o a tantos otros lugares. Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia para pedirte perdón e invocar tu guía y tus indicaciones. Sabemos que tu palabra dice, ay de los que llaman al mal bien. Pues eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual y destruido nuestros valores. Hemos relativizado la verdad absoluta de tu palabra y a eso le hemos llamado pluralismo. Hemos adorado a otros dioses y a esto lo hemos calificado de multicultura. Hemos aceptado las perversiones y los vicios y los hemos denominado estilos de vida alternativos. Hemos explotado a los pobres y para ello hemos inventado la lotería, hoy los bonos. Hemos matado a los no nacidos y a eso lo llamamos libre elección. Hemos abandonado la educación y disciplina de nuestros hijos y a esto lo titulamos construir la autoestima. Nos hemos aprovechado del poder y a esto lo bautizamos con el nombre de política. Hemos deseado la propiedad de nuestro prójimo y a eso lo calificamos de libre competencia. Hemos contaminado el aire con la pornografía y la sucia inmoralidad y a eso lo llamamos libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores y las tradiciones de los mayores y a esto le hemos puesto el nombre de exigencia de los tiempos modernos. Míranos, Señor, y examina hoy nuestros corazones. Guía y bendice a estos hombres y mujeres que han sido elegidos para guiarnos y cumplir tu voluntad. Dicen que el silencio se cortaba con un cuchillo. Bien, en este sentido de política, ¿no? Me remito a lo de Lazarillo de Tormes en el mensaje de esa canción, que nos presenta lo que podría ser la ruta de un gobierno municipal. Hace 60 años, el escritor Roberto Art aconsejaba a quien quisiera hacer carrera política. Usted proclame, he robado y aspiro a robar en grande. Comprométase a rematar hasta las últimas pulgadas de tierra argentina, a vender el Congreso y a instalar un conventillo en el Palacio de Justicia. En su discurso diga, robar no es fácil, señores. Se necesita ser un cínico y yo lo soy. Se necesita ser un traidor y yo lo soy. Según el escritor argentino, esta sería una fórmula de éxito, seguro, porque todos los sinvergüenzas hablan de honestidad y la gente está harta de mentiras. No se necesita ser un experto politólogo para advertir que por regla general, los discursos solo cobran su verdadero sentido cuando se los lee al revés. Leamos al revés todas las noticias de la pandemia y vamos a entender muchas cosas. Pocas excepciones tiene la regla. En el llano, los políticos prometen cambios y en el gobierno cambian, pero cambian de opinión. Algunos quedan redondos de tanto dar vueltas. Produce tortícolis verlos girar de izquierda a derecha con tanta velocidad. La salud, la educación y la salud primero, claman como clama el capitán del barco, las mujeres y los niños primero.
y la educación y la salud son las primeras en ahogarse. Los discursos elogian el trabajo, mientras los hechos maldicen a los trabajadores. Los políticos que juran, mano al pecho, que la soberanía nacional no tiene precio, suelen ser los que después la regalan. Y los que anuncian que correrán a los ladrones suelen ser los que después roban hasta la cerradura de los caballos al galope. Bien. Pero vamos a dejar que un niño nos lo explique con sus propias palabras. Amigo Alfonso, niño y el poder. Niño y el poder. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ajá. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Ah. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero Y déjame... si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permites Salir que- del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar pero- en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí. Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que... Solo si poseo un pasaporte. Sí, ¿Lo necesitan los animales? No me... ¿Has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ¿Y ella. la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora ¿Puedo deja... entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust? Si me dejas Ni decirte algo... soñarlo. Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados. ¿Quieres callarte? Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás... ¿Dónde estabas tú hace 60 años? Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... Ahora se me ha olvidado lo que quería decir. ¿Y la bomba atómica? Ah... Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica, Sí. usted quiere fabricar bombas atómicas. ¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica. Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta. Aún cree que vive en el siglo XIX. Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica. Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas. Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en 1000 pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseña a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. ¿Qué significa todo este jaleo? ¡Madre mía!
ahí está. Saquemos conclusiones, lo que nos ayude, lo que no, lo dejamos a un costado. El poder. Pero vámonos con otra definición de políticos en un juego. Amigo Alfonso, pasapalabras y políticos. Pasapalabras y políticos. Con la A, sentimiento que nace al escuchar a ciertos políticos. Asco. Correcto. Con la B, adjetivo asociado a ciertos políticos que denota su ineptitud. Burro. Correcto. Con la C, adjetivo asociado a ciertos políticos que denota su falta de escrúpulos. Cabrones. Sí, correcto. Con la D, apatía que sufren ciertos políticos ante los problemas de la gente. Desidia. Correcto. Con la E, periodo en el que ciertos políticos sacan a relucir su mejor sonrisa. Elecciones. Correcto. Con la F, actitud de ciertos políticos ante la crisis. Fracaso. Correcto. Con la G, expresión coloquial referida sobre todo a ciertos políticos. Gilipollas. Correcto. Con la H, característica escasa en ciertos políticos. Honestidad. Correcto. Con la I, actitud por la cual ciertas personas se meten en política. Interés. Correcto. Con la J, característica habitual en un político. Jeta. Correcto. Con la K, país que ciertos políticos dicen que es muy malo pero que luego negocian con él. Kuwait. Correcto. Con la L, propiedad intrínseca de ciertos políticos. Ladrones. Correcto. Con la L, lo que ciertos políticos son para la sociedad. Llaga. Correcto. Con la M, papel que representan ciertos políticos en la sociedad. Monigote. Correcto. Con la N, lo que es política para ciertos políticos. Negocio. Correcto. Con la ñ, característica de ciertos políticos. Ñoño. Correcto. Con la O, acción rápida y lesiva que a la mayoría le gustaría propinar a ciertos políticos. Hostia. Correcto. Con la P, acción por la cual ciertos políticos obtienen provecho de su posición. Prevaricación. Correcto. Con la Q, resultado de un negocio por culpa de ciertos políticos. Quiebra. Correcto. Con la R, acción propia de ciertos políticos. Robar. Correcto. Con la S, las personas decentes la pierden cuando escuchan a ciertos políticos. Salud. Correcto. Con la T, medio que ciertos políticos utilizan para manipular a la gente. Televisión. Correcto. Con la U, receptáculos por los cuales ciertos políticos venden su alma al diablo. Urnas. Correcto. Con la V, característica de la cual carecen ciertos políticos. Virtud. Correcto. Con la W, líquido alcohólico del que ciertos políticos se atiborran. Whisky. Correcto. Con la X, ciertos políticos españoles lo son. Xenófobo. Correcto. Con la Y, coloquial, persona de edad avanzada a los que ciertos políticos se la trae floja. Yayo. Correcto. Con la Z, actitud presente en ciertos políticos. ¡Zágano! ¡Correcto! Y el resto, cada uno, reflexionemos. El mundo va a cambiar si nosotros cambiamos. Quería haber compartido una reflexión, que lo haré la próxima semana, porque me hicieron una pregunta referente a toda esta manifestación para sacar a Pedro Castillo. Me preguntaron si sirve de algo. Y yo respondí, depende de nosotros y de nuestra forma de vivir. Gracias, amigo Alfonso. Gracias a ustedes. Que Dios me lo bendiga. Buen día. Díganles esto. El Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida y la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.